Ok. Hola familia, ¿cómo están? Buenas noches a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Si están aquí es porque están interesados en hacer una inversión en los Estados Unidos. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, de cómo tener hasta el 30% de retorno de su inversión comprando su terreno, construyendo su propiedad o su proyecto de inversión en los Estados Unidos y cómo podrían apalancarse de los bancos americanos para poder hacer esta inversión. El día de hoy vamos a tener unos invitados de lujo, unos invitados especiales para mí. Así que le voy a presentar primero a mi colega y compañera de trabajo, Yorlinda Herrera. Ella le va a hacer la presentación a ustedes de las personas que vamos a estar hoy. Hola Yorlinda, ¿cómo estás? Hola Maribel, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí presente, como dice Maribel. Si están aquí es porque, bueno, están muy interesados en recibir un retorno de hasta un 30% en su inversión en el modelo de construcción de su propia casa. Bueno, como está visto Maribel, contamos con dos invitados especiales. Démosles la bienvenida. Démosles la bienvenida. Ronald, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero primero que todos estén bien. Y pues nada, digamos que en principio el motivo de esto es explicar un poco cómo es el proceso, pues en qué consiste el tema de construcción aquí en los Estados Unidos y por qué se puede considerar un negocio, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa premisa, entendemos que, bueno, que el real estate es como el negocio por excelencia de los Estados Unidos, ¿no? Si evaluamos datos generales, esto representa algo así como casi que el 12% del PIB de los Estados Unidos. Por lo tanto, digamos que representa un objeto de negocio, digamos, representativo, ¿no? Para lo que es la economía local, ¿no? No es un secreto que, bueno, que el real estate, digamos, en su máxima expresión, básicamente es lo que ha dado, digamos, la cara ante el mercado financiero que se encuentran, digamos, en esquema de fluctuación continua. El real estate, digamos, que básicamente se mantiene como punta de lanza. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente está apalancado, está fundamentado en activos tangibles, ¿no? Entonces eso hace que definitivamente cobre un valor distinto a, digamos, el mercado bursátil o a otro tipo de mercado, bueno, que en la actualidad, digamos, digamos que están en boga. Sin embargo, la volatilidad asociada a esos instrumentos de inversión se hace un poco compleja. Avanzando un poco en este proceso, digamos que se ha estructurado un modelo, ¿no? En donde permite que inversionistas locales y extranjeros puedan avanzar en, o incursionar, por llamarlo de alguna manera, en el mercado real estate americano a través de, obviamente, creación de activos o construcción de activos que básicamente comportan, digamos, o se apalancan dentro de un comportamiento básicamente de baja volatilidad y que, bueno, básicamente venimos a ofrecerla acá. ¿Qué trabajamos nosotros? Básicamente trabajamos con modelos de desarrollo inmobiliarios, en este caso principalmente en el orden residencial. Ofrecemos modelos de inversión en donde si cuentas con aproximadamente entre el 25 y el 35% de la inversión total, se puede, digamos, llevar a cabo un modelo de trabajo en donde vamos a poner un caso específico para ejemplificar esto mejor. Queremos construir una casa. Entonces, digamos que el tiempo promedio de ejecución de este proyecto estaría alrededor de entre 9 meses y un año, dependiendo de la localidad que se escoja, ¿no? Entonces, ¿el proceso cómo inicia? El proceso inicia con la ubicación de un lote que va a contar con el potencial de desarrollo que se espera para la inversión, digamos, en este caso, promesa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces entra en juego o comienza a tomar parte en el trabajo el agente inmobiliario, ¿no? Experto en el área de desarrollo de negocio para el caso de real estate. Y básicamente toma de la mano al cliente y lo va a guiar por todo el proceso. ¿En dónde inicia el proceso? Selección del lote. ¿Por qué es importante conocer del mercado? Principalmente entendiendo que el lote es el punto de inicio en donde se va a garantizar que esa ubicación va a tener un potencial de venta a un determinado precio que se garantice el retorno de la inversión esperada. ¿Okay? ¿Eso qué nos deja entender en un principio? Que la construcción es más o menos estándar, o lo que tú construyas es más o menos estándar en precio,
y dependiendo en donde tú lo ubiques, puede generar mayor retorno o no. Entonces, por eso que digamos que es importante ese primer acompañamiento por parte de un experto en real estate para que oriente y guíe casado con las expectativas que tú tienes, también, digamos, de la mano con esa promesa de retorno de inversión. Como segundo punto, ofrecemos, digamos, un paquete de desarrollo basado en 4 o 5 modelos estándar de viviendas, por llamarlo, viviendas accesibles el máximo común denominador de lo que se consume aquí en los Estados Unidos como vivienda, digamos, en ciertas localidades que en un tiempo promedio entre 9 y 12 meses podemos concretar el proyecto y al final de ese periodo, pues nada, garantizar bien sea la venta de este inmueble o puede conservar el inmueble con un equity asociado a él. Una vez que este proyecto, digamos, se le encuentra factibilidad con una inversión de entrada, toma, digamos, es como una carrera con testigos. Se le entrega el testigo al financista o al especialista bancario que le da, digamos, no solo la factibilidad o viabilidad del proyecto y seguridad, que además es muy importante mencionarlo, sino que además le consigue apalancamiento al desarrollo de todo el proyecto, lo cual, bueno, desde el punto de vista financiero, maximiza la inversión, ¿no? Eso en rasgos generales sería el proceso. Hay una inversión inicial que debe consolidarse en la adquisición de un terreno que pueda ser construible. Desarrollamos un modelo de construcción apropiado para ese terreno y la localidad en donde se ubica para garantizar un modelo financiero que garantice retorno a inversión esperado. En el momento que se genera este modelo, pasa a tomar parte el especialista en finanzas para que buscarle un apalancamiento apropiado a este proyecto. Se construye el proyecto y finalmente vuelve a tomar parte el asesor de real estate para poder concretar, digamos, ese inmueble a través de una venta o a través de un registro final, que es lo que la persona quiere hacer. Al final de todo esto, digamos, todo se resume en un negocio, y el negocio es obtener un retorno de capital al final. Entonces, digamos que el ciclo se cierra o se cerraría con la venta de este inmueble. Todo este proceso, digamos que hay como una especie de acompañamiento, hay un acompañamiento permanente por parte del asesor de finca raíz, de bienes raíces, que te toma de la mano al principio y al final, básicamente hasta que tú tengas ese dinero de retorno. En líneas generales, así. Donald, te hago una pregunta. Muchos clientes a mí me dicen, es que cuánto me va a costar la construcción. Nosotros básicamente no podemos darle esa información porque esa información depende del tipo de modelo que ellos escojan de casa en el área donde esté. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí, yo voy a tratar de hablar en términos, digamos, generales o estándar. Vamos a hablar de una casa promedio estándar que se consume aquí en los Estados Unidos, que es aproximadamente 1.600 square feet de área climatizada y algunos 500 o 600 square feet de área no climatizada como garajes, porch y áreas comunes que no hace falta climatizar, ¿ok? En total, una casa de entre 2.000 y 2.000. Climatizado. Sí, entre 2.000 y, repíteme. ¿A qué te refieres con climatizado? Por si hay una persona entonces, me explico, ¿no? En promedio van a ser como entre 2.000 y 2.200 de área bajo techo, de la cual se acondiciona, se le coloca aire acondicionado solamente a 1.600 y el resto, como son áreas de garaje, el área de garaje no se climatiza. Áreas de garaje o porch, pero siempre van a ser áreas bajo techo. En conclusión, una casa estándar aquí en Estados Unidos que se consuma aquí en Estados Unidos está alrededor de 2.000 square feet. Bajo las consideraciones que le estoy dando, es una casa que en promedio tiene 3 habitaciones, 2 baños y un área común para cocina, sala y comedor, ¿ok? Una casa de este tipo, solamente en temas de construcción, estaríamos hablando de un promedio de $300,000 de inversión para la construcción. A esto habría que sumarle algunos, digamos, elementos adicionales dependiendo de la zona. Hay zonas que no cuentan con algunos servicios específicos, habría que sumarlos a la ecuación. Hay zonas que de repente tienen alguna condición específica con respecto a la altura
mínima o la cota mínima de la losa, entonces hay que hacer un movimiento de tierra para poder garantizar esto. En fin, en promedio podemos estar hablando un poco más, quizás un poco más, pero en promedio podemos estar hablando de $300,000 de inversión de entrada, que ya Sebastián, el especialista en finanzas, explicará un poco cómo es ese juego financiero allí, ¿no? Sin embargo, de $300,000 de entrada más el costo del terreno, tendríamos, digamos, una ecuación más o menos completa en términos financieros de entrada para un negocio de esto con un modelo estándar, con una casa estándar. Ahora, si nos vamos a un modelo un poco más desarrollado, ya serían otras cosas, pero podremos tener esto como referencia. Okay, Ronald, otra pregunta. Muchos clientes me preguntan que ya han conseguido una cotización que por lo general a veces ellos le dan el precio del pie cuadrado y aparte hay un costo adicional por los permisos. Uh-huh. En este caso, ¿cómo tú manejas esa cotización? En este caso, yo no manejo cotización aparte por permisos porque el proceso regularmente es desarrollo de la ingeniería particular de la casa en ese lote y luego lo que se tramita son permisos de construcción. Los permisos de construcción no se lo dan al lote, los permisos de construcción se lo dan al contratista. Entonces, esos permisos técnicamente son parte del proceso o parte del servicio que presta el contratista. O sea, si hay alguien que está cobrando por esto, yo diría que habría que estar muy atento porque seguramente son personas intermediarias que están asociadas a, digamos, a algún tipo de equipo. No sabría decirte exactamente por qué se cotiza así, pero en construcción eso no sucede. Entonces, nada, en este caso, los proyectos que manejamos o que manejamos dentro de mi empresa son proyectos llave en mano. Y básicamente hay una inversión de entrada que se refuerza con el especialista en finanzas o entra el banco, digamos, la banca americana, que además le da fuerza al proyecto porque lo está respaldando. El banco entra en un proyecto que es seguro. Entonces, entra el banco a apalancar el proyecto y yo entrego el proyecto al final con un certificado de ocupación con el cual se registra la propiedad, ya no como tierra, sino como una propiedad, una bienhechuría ya construida. Y a partir de ese momento ya en el lote hay algo construido formalmente declarado. Conclusión, no hay permisos aparte, esa es parte de la gestión, o sea, está dentro de los costos de construcción. Perfecto. Maribel, ¿tienes otra pregunta o puedo hacer una? No, iba a preguntar algo. Okay. No, yo lo que dijiste una palabra clave que justo me dijo un cliente hoy, me entregan la llave en la mano. O sea, dijiste justo eso y me acordé de esa persona que me dijo, porque precisamente esto es un equipo de profesionales que estamos trabajando todos en conjunto, desde nosotros buscar lo que es el área ideal para esa construcción, Ronald que se encarga de la construcción y Juan Sebastián que se encarga de la parte financiera. Así que estamos trabajando en equipo para hacer realidad esa inversión a nuestros clientes. Yo te diría un comentario para digamos, afianzar un poco más esto, ¿no? Aquí digamos, en Estados Unidos es una plataforma jurídica, o sea, existe una plataforma jurídica que garantiza las inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son importantes? Que se certifiquen o que, digamos, para tranquilidad de la gente que esté interesada en invertir en este sistema, es el tema de las licencias, por ejemplo. Ustedes como realtors, ustedes tienen una licencia, en mi caso como general contractor, yo tengo una licencia. En el caso de Sebastián, él está respaldado por una licencia como lender. Al final de todo esto, tenemos un conjunto de condiciones que reunimos y presentamos ante el Estado de la Florida para que el Estado, en su máxima expresión, la gobernación del Estado de la Florida, nos habilitara para poder ejercer en una función. ¿Esto qué cosas dan como respaldo? Por ejemplo, en la Florida, y hablo de la Florida porque aquí en Estados Unidos cada estado funciona como un pequeño gobierno, ¿no? En la Florida existe un fondo de compensación para dueños de propiedades en caso de que algún contratista lo pueda, digamos, afectar económicamente, ¿no? Esto sumado a los seguros y las fianzas que nos exigen a nosotros como contratistas certificados, ¿no? Entonces, el punto de todo esto es una inversión que de entrada viene con mucho respaldo. Como segundo punto, tú le sumas a esto la banca americana
Y pues nada, o sea, digamos que de todas, todas es una inversión blindada. Esto, ¿a qué lo quiero casar? Al hecho de que viene una persona y el proyecto llave en mano, ¿por qué cobra fuerza? Porque es una persona que no conoce el sistema americano. Y el sistema americano, yo que vengo de construir en distintas geografías o de trabajar en construcción y en otros muchos proyectos bien complejos en otras geografías, pensamos que es lo mismo en Estados Unidos y nos encontramos con un choque frontal, porque la legislación de Estados Unidos, a pesar de que es sencilla, es bien pragmática y hay que acoplarse a ella. Entonces, digamos que en Estados Unidos es el país, digamos, correcto para hacer las cosas bien. Y la mejor manera de arrancar es buscando o tratando de acompañarse de la gente que sí sabe, ¿no? Para conseguir asesoría. Y básicamente es un equipo que se conforma para dar asesoría en un transcurso de todo un proyecto que muy seguramente va a ser 9 meses, un año, para que finalmente culmine o concluya con un final esperado, para no llamarlo un final feliz, pues un final, digamos, con cumplimiento de expectativas. Okay. Ronald, hay que dejar claro porque los 6 meses, de los 9 meses a los 10 meses. Ok, eso es importante. Porque no es porque nos demoramos por gusto en hacer eso, sino que hay un por qué se demora ese proceso. Ajá. Okay. El proceso de construcción, ¿cómo arranca? El proceso de construcción arranca con el desarrollo de, tengo un modelo de casa que ya hemos trabajado, ya hemos construido, pero ese modelo de casa hay que adaptarlo al lote que se compra, hay que desarrollar ingeniería particular para ese lote. Luego de que eso se tiene, hay que submitirlo a la ciudad. ¿Para qué? A la ciudad o al condado, quien corresponda, para que esto sea evaluado y sea permisado. Aquí en Estados Unidos está totalmente prohibido mover un solo grano de arena hasta que el permiso no esté aprobado. Ese permiso, en promedio, en mi experiencia, desde el momento cero hasta el momento que está permisado, puede tardar 3 meses. Eso va a variar dependiendo del condado o dependiendo del metabolismo de cada condado y dependiendo de la situación particular que esté viviendo cada condado. Por ejemplo, si nos vamos ahorita a tramitar un permiso en los condados que fueron afectados ahorita por el huracán Ian, ellos tienen, digamos, que su equipo abocado a atender la emergencia, ¿no? Entonces quizás puede tardar un poco más, pero si te mueves hacia otro condado, de repente fluye un poco más la cosa. En promedio, podemos decir que son 3 meses para dar inicio a obra. Desde el momento que inicia la obra, tenemos un periodo aproximado de 5 meses para poder terminar físicamente la casa. En esos 5 meses no quiere decir que son 5 meses de ejecución de obra. La ejecución de obra va a ir fraccionada porque el condado o la ciudad, repito, quien corresponda, va a establecer una serie de inspecciones, las cuales obligan a la construcción a detenerse mientras el inspector llega al sitio y constata de que las condiciones están dadas para poder autorizar el avance de la obra. En promedio están entre 21 y 27 inspecciones que se realizan durante todo el desarrollo de la construcción. Y finalmente, cuando ya tú cumples con todo eso y la casa está totalmente, o la propiedad está totalmente construida, tienes que certificar la ocupación de esa propiedad. Entonces, finalmente se hace una inspección general en donde básicamente en muchas oportunidades el Fire Marshal, el jefe del departamento de bomberos, en otras ocasiones es quien designe la ciudad o el condado lo puede designar en un inspector. Y básicamente lo que hace es que certifica de que esa estructura es segura tanto para la persona que la va a ocupar como para el entorno. Y finalmente emiten un certificado de ocupación. Ese tiempo, en promedio, en mi experiencia, puede tardar 9 meses. Hay condados en donde, les acabo de decir, que tarda entre 9 y 12 meses. Hay condados donde el periodo de permisología se extiende un poco más y los promedios de tiempo de respuesta mientras se agenda una inspección tardan un poco más. Entonces, siempre el periodo va a estar rondando entre 9 y 12 meses. Ronald, ok, en eso que estamos hablando exactamente de los permisos, me imagino que, claro, ya tú conoces y sabes cuáles condados son más viables o donde se manejan los permisos un poco más, no rápido se puede decir, pero sí, sí, vamos a decirlo así, más rápido. ¿Okay? Como siempre digo yo en todas mis intervenciones, yo prefiero trabajar bajo parámetros conservadores para no generar expectativas exageradamente positivas. Yo prefiero mejorar las expectativas en el camino y no crear expectativas de tiempo más cortos. Sin embargo, mi área de influencia está prácticamente en los 18 condados que abarcan la Florida Central
o la línea central de la Florida. No la Florida central porque es un poco más ancha, ¿no? Pero en esos 18 condados yo te podría decir que al menos hacia lo que sería la Florida Central el condado de Osceola y el condado de Polk, definitivamente los permisos se mueven muy rápido, ¿ok? Sin embargo, insisto, o sea, hay siempre variables que pueden salir como imponderables, ¿no? O cosas que no se pueden prever desde un principio. La permisología no siempre lo es todo, pueden haber eventos naturales como lluvias que pueden parar parcialmente una obra, etcétera. Entonces, en cuanto a si nos vamos al tema de permisología, siempre van a haber un par de condados que se mueven un poco más rápido, pero el promedio siempre va a estar rondando los 2 o 3 meses. Puede ser que con permisología ganemos quizás un par de semanas adicionales, o menos, perdón, o sea, dentro del proceso, pero al final de toda la historia, yo siempre prefiero trabajar bajo una premisa mínima de 9 meses para entrega final de proyecto, y en mi experiencia el máximo ha estado rondando los 12 meses. Perfecto. Perfecto. Aquí tengo una pregunta antes de que pasemos con Juan Sebastián. Dice, ¿se puede construir proyectos de townhouse y cómo sería? Sí, para explicar un poco cómo es digamos, la dinámica aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, en todos los condados existe un plan de desarrollo urbano, ¿ok? Por lo tanto, toda la tierra está zonificada. Esa zonificación básicamente determina cuál es el uso que se le puede dar a la tierra. Hay un uso actual para el cual está estratificado y permite una zonificación futura. ¿Qué significa eso? Que la tierra tú la puedes utilizar para lo que está zonificada actualmente o puedes solicitar que te rezonifiquen en función de un interés personal. Sin embargo, hay que buscar bien qué es lo que quieres hacer tú. Cuando tú quieres construir townhomes, ya tienes que ir por un lote de tierra que tenga condición multifamiliar o que permita como zonificación futura el multifamily, ¿ok? Dependiendo qué tantos townhomes tú quieras construir, va a haber un lote específico con una zonificación específica para eso. Entonces, porque hay lotes, aparte de la zonificación, digamos que te permite como multifamily, hay una segunda variable que se llama densidad. Y la densidad básicamente me define qué cantidad de viviendas puedo yo construir por unidad de acres, que es, digamos, la terminología que utilizan aquí. Entonces siempre van a haber opciones de uso de tierra en donde yo puedo tener un acre y ese acre me permite construir una casa. Puedo tener un acre y ese acre me permite a mí construir 30 casas. O sea, es por eso que cobra mucha fuerza el acompañamiento de un agente de real estate para que te ubique el lote correcto. Entonces, ¿cuál es digamos que el punto o la participación mía comenzaría a partir del lote? Entonces, básicamente es como que la gente de real estate me entrega el testigo a mí y me dice, mira, ya está listo, tengo este lote y quiero construir esto. Entonces, conclusión de esto, ¿se puede hacer muchas cosas acá? Sí, hay que buscar el sitio adecuado para eso. Por eso que es de extrema importancia. De hecho, yo creo que el punto más importante es la selección del lote, que pueda cumplir con la expectativa del proyecto que tú quieres hacer. Ronald nos va a ayudar en eso, porque eso tiene como mucho término y muchos clientes no hablan ese idioma. Entonces, Ronald ahí tiene puesta la camiseta para cada uno de los clientes. Así es, tiene puesta la camiseta. Tenemos un montón de preguntas, pero lo que vamos a hacer es que después de que terminemos, porque también tenemos a Juan Sebastián, que también nos va a hablar de cómo tener esos préstamos. Cuando terminemos de hacer la presentación, voy a ir diciendo las preguntas y ellos van a ir contestando. ¿Okay? Está la gente emocionada, porque tengo bastantes preguntas aquí ahora. Ok. Bueno, entonces, excelente. Yo creo que el proceso está muy claro de saber seleccionar bien el terreno. Es importante. De ahí ya sería la parte de Ronald de ver el proyecto que desean construir. Y ahora una parte sumamente importante, ya que habló Juan Sebastián. Ahora que Ronald ya te da el proyecto a ti, ya tenemos la persona que quiere comprar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puede financiar ese proyecto? Pues esa pregunta es bastante interesante. Pero Maribel, yo te la quiero responder de otra manera y tal vez te voy a reestructurar la pregunta. Porque ¿qué es lo que pasa?
A veces pensamos que con nuestros clientes que todos los días estamos completamente entrevistando, no me dejan mentir nuestros compañeros, tenemos más de 10, 15 clientes en todos nuestros equipos, digamos, respondiéndole este tipo de preguntas. Y lo primero que yo te diría para responder es, no piensen que esto es un ejercicio de etapas. Esto es un ejercicio que necesita de la triada, que es del realtor, el general contractor y su banco, y usted está en el medio, donde todo el equipo está fluyendo para usted, señor cliente. Porque, ¿qué significa? Imagínese que usted entonces compró el superterreno ubicadísimo. Ronald va y le hace la demolición, se lo pone clear para que podamos construir, pero imagínese que la caja no nos dio, el proyecto no es viable financieramente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces, el Excel aguanta todo, pero yo le puedo asegurar que nosotros estamos definitivamente para asegurarle que su inversión va a dar el 30% o mucho más. Nosotros hoy, este equipo que usted está presenciando, está administrando proyectos muy grandes de inversionistas extranjeros o inversionistas locales, tales que hoy estamos asegurando precisamente que es un trabajo de calidad, es un trabajo, como decía Ronald y retomo, de personas que están licenciadas y que llevamos haciendo esto por muchísimos años y que nos interesa y nos gusta atenderlo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, Maribel y todos, es que nosotros ya nos encargamos de toda la financiación de parte del proyecto. Nosotros como mortgage broker licenciados, nos encargamos efectivamente de acompañarlo desde el inicio con el fin de que podamos entrar a definir, oiga, mire, yo quiero 12 casas, pero allá sí me servirán 12 casas definitivamente y 12 casas al final yo sí voy a tener una buena rentabilidad y una estrategia de salida. Pues nosotros nos encargamos de todo eso. Y al final, mi parte o el resorte que nosotros hacemos precisamente con los clientes es estructurarle un perfil a esa operación que ellos quieren hacer, a ese sueño que quieren hacer, para que podamos ir a conseguir un banco que lo pueda ir a financiar. ¿Por qué yo digo que lo quiere ir a financiar? Lo que pasa es que aquí estamos hablando de inversionistas y como nos encontramos también todos los días, hay constructores, como hay banqueros, como hay gente de comercio y de diferentes economías. Al final, lo que pasa es que tienen experiencia en sus países, pero en Estados Unidos todavía no han construido una experiencia o no tienen o hasta ahora están comprando su primer inmueble. Esto lo que hace es que las maquetas de riesgo comiencen a valorarlo de una forma diferente. Luego nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que precisamente su proyecto sea un proyecto atractivo, a pesar de que usted no tiene la experiencia para que el país le abra las puertas a este tipo de proyectos. Nosotros hoy financiamos el terreno, financiamos el proyecto y nos encanta hacer las dos cosas, financiar el terreno y el proyecto en conjunto. Y lo acompañamos desde el primer momento porque efectivamente lo que hacemos es acompañarlos desde que usted viene acá y tiene el sueño de construirse, por ejemplo, Mario que nos está escribiendo que quiere hacer varios townhomes. Nosotros le prestamos toda esa asesoría para que usted desde el comienzo ya vaya seguro de que va a tener financiación. Al final, nosotros como banco lo que hacemos es que financiamos máximo el 70% del valor del proyecto. Cuando ya ustedes vienen con el lote, lo tenemos en cuenta. Hay gente que le gusta ya venir y comprar su lote y pagarlo en efectivo. Eso también es viable y se vuelve, de hecho, un perfil más atractivo. Pero al final, lo que pasa es que nosotros comenzamos a financiar el proyecto. Esto lo financiamos a través de etapas, de las cuales Ronald y su equipo se encargan de decirle a usted verídicamente cuántos anticipos y cuántas etapas tiene que tener ese proyecto. Y eso él se lo describe en un cronograma de tiempo o en una línea de tiempo. Nosotros como banco tomamos esa línea y la respetamos efectivamente porque el general contractor es el que sabe y el que va a desarrollarlo. A nosotros como banco nos interesa muchísimo que el proyecto se desarrolle tal como tiene que desarrollarse en una ventana de 12 meses o de 24 meses según sea el proyecto. Entonces, aquí hay algo muy importante, Maribel. Nosotros dentro de este proyecto ya lo hemos acompañado hasta acá, hasta donde voy, ya lo entramos a financiar y vamos a ya ponerlo a producir. Entonces, con ese cronograma que les vengo contando, nosotros como banco servimos de garantía para usted, señor cliente, porque imagínese que muchos de ustedes tienen miedo y dicen, oiga, venga, ¿qué va a pasar si yo o invierto toda esa plata en un país que no conozco, en una moneda que, por ejemplo, la de Colombia está bastante devaluada? Luego yo tengo que hacer un gran esfuerzo para imprimir y poder sacar un proyecto adelante.
y no quiero perderlo. Todos, digamos que aquí estamos pensando desde la metodología del riesgo. Entonces nosotros como banco servimos de garantes para que nuestros arquitectos y nuestros ingenieros de parte del banco van e inspeccionan ese proyecto y le van rindiendo a usted también cuentas sobre ese proyecto para que al final siempre el general contractor está muy alineado al plano que el banco aprobó, y si no, nosotros ya tenemos unos procedimientos claros para que la obra siempre se ponga al día. Al final lo que nos interesa, insisto, es tener una obra al final. Después de esto, supongamos que ya llega toda la entrega de la casa o del activo, como lo llamo yo, y lo que nos entra a pasar es que entregamos ese activo por parte de Ronald y su equipo, y nosotros un mes antes ya hemos comenzado a transformar la deuda para ese tenedor final. ¿Qué es transformar la deuda? Pues efectivamente, acuérdese que usted acaba de sacar un crédito para construir, pero no, lo que queremos es que allí viva una familia, vivan muchas familias. Entonces, tenemos las facilidades y las bondades de que no solamente entonces estamos financiando un proyecto, sino que ya conocemos el proyecto precisamente porque sabemos lo que estamos haciendo. Luego, tenemos unas bondades supremamente buenas para usted con el fin de que usted como inversionista retorne su dinero, o usted como inversionista tenga unos mejores términos si se desea quedar con su activo. Al final lo que pasa es que ya hemos transformado las obligaciones financieras para que usted tenga un crédito completamente normal a los que se viven en Estados Unidos. 30 años, sin penalidades de prepagos, con tasas de interés fijas, muy cómodas en este momento. Buscamos efectivamente siempre el mejor escenario para nuestros clientes. Todo esto con el fin que, como decía Ronald, los podamos acompañar en el punta a punta de la realización de su negocio. ¿De acuerdo? Algo que ustedes le preguntaban a Ronald precisamente es el tema de los permisos. Yo quiero compartirles que nosotros con este equipo, usted va a tener la garantía también de tener todo el conjunto en un solo proyecto. Y a mí como banco, desde mi experiencia, lo que me dicen es, no, es que imagínese que yo compré el terreno, aparte me financia usted para los permisos porque es que me está vendiendo el terreno con permisos. Yo les quiero decir que estas cosas deben tener muchísimo cuidado porque efectivamente lo primero que pasa, y pasa en todos los países, los gastos de proceso no son financiables. Pero sobre todo, digamos que tengamos cuidado porque estamos viendo muchísimas experiencias que no están siendo muy satisfactorias de cara a los clientes. Y aquí usted tiene un equipo que se lo hace absolutamente todo, absolutamente todo. Procesos digitales, procesos efectivos y de calidad, un customer journey que todos nos exigimos hacer lo más exigentes posibles, de que le respondemos a usted en cualquier momento, porque tenemos la capacidad de administrar la operación. ¿De acuerdo? Entonces, al final, lo que le he hablado es de que sí lo podemos financiar, lo financiamos en un 70% todo su proyecto unido. Si usted ya trae su lote, no hay ningún problema, lo ponemos y también lo podemos tomar en cuenta. Usted tiene un equipo garante que su proceso siempre va a ser al final garantizarle que su obra va a estar al día y va a salir como tiene que salir de acuerdo a lo que usted firmó desde un comienzo. Y toda la asesoría y toda la expertise de este equipo para que usted al final tenga una experiencia completamente gratificante en la consecución de sus sueños. Entonces, son Quiero procesos hacer una bastante pregunta. sencillos, Es muy los difícil invito adquirir un completamente a préstamo. que nos puedan acompañar. Maribel, ¿cómo lo ves? Perdón, disculpa. Es muy difícil para los inversionistas acceder a un préstamo de este tipo. Maribel, yo te digo que eso es un tabú, que nosotros ya hemos completamente roto ese paradigma. En los Estados Unidos tenemos esta industria que efectivamente abre las puertas para que podamos acceder a este tipo de préstamos. Lo único es que tenemos que saberlo hacer y estar bien acompañados para que sean proyectos completamente deseables por el mercado. Pero lo podemos hacer Claro. completamente. Eh, Juan, sabes que bueno, lo que estábamos hablando del lote, para mostrarle como un ejercicio, y que ellos tengan una idea de cuando vienen con el lote, cómo sería cómo abarcaría el financiamiento. ¿Me entiende? Que tomaríamos el lote como garantía, no sería la palabra, perdón, como parte de la inicial. O sea, el cliente iría a la mesa de negociación con menos cash. Ese es un aporte demasiado importante y tu pregunta tiene
es un escenario que se presenta bastante. Ajá. ¿Qué pasa? Muchos de nuestros clientes que hoy atendemos han comprado el lote con mucha anterioridad o hicieron un muy buen negocio, tal que el precio de lista de hoy y versus el que ellos compraron, pues hoy ya ha tenido una rentabilidad o tuvieron un margen muy bueno. Al final, lo que nosotros hacemos es tenerle en cuenta el último valor o el precio actual del terreno. Ese precio actual va a ser parte de ese 30% que tiene que tener el cliente para que efectivamente podamos cerrar el negocio. Nosotros se lo contamos dentro del equity como parte de ese down payment o parte inicial del negocio. De hecho, te quiero contar que a raíz de estos buenos negocios que hay clientes que hacen, nosotros hemos logrado financiar hasta el 100% de los proyectos de construcción. ¿Qué significa? Que yo tengo un lote que rentabilizo tanto, 1.5x, 2x o más, tal que cobija más allá de ese 30% y lo que hace es que tengamos capacidad como banco de que nuestro cliente pueda efectivamente gozar de una financiación completa de cara a su proyecto. Fíjate que quiero hacer una acotación, ¿no? Hay un elemento que le da mucha fuerza a todo esto, y es el hecho de que entra un banco a valorar el proyecto. Eso de entrada dice que es un proyecto viable. Número dos, es un proyecto rentable, y en base a esa rentabilidad el banco va a asumir un riesgo. Recuerden que cuando el banco invierte está asumiendo un riesgo, ¿no? Entonces, cuando el banco invierte, ¿qué cosas suceden? Número uno, que el banco va a supervisar, como dice Sebastián, el desarrollo, digamos, natural de la construcción, porque obviamente sobre ese activo está garantizado el préstamo, ¿no? Número dos, desde la perspectiva de flujo de capitales va a garantizar que el proyecto tenga esa salud financiera que se requiere para avanzar en los tiempos o sea, que deben garantizarse para que terminen los tiempos esperados, ¿no? Entonces, sobre todas las cosas, introduce un elemento bien atractivo, sobre todo para los inversionistas extranjeros, con el hecho de tener que traer capital hacia acá, que digamos que es como un segundo punto a tratar, pero de entrada ya el sistema financiero americano entra a respaldar el proyecto. O sea, en el momento que entra el banco es porque el proyecto realmente vale la pena. Lo que quiero decirte que es como es una tercera parte que está entrando a decir, evaluó el proyecto y sí, es factible. Bueno, realmente el proyecto es lo que se dice que es, ¿no? O sea, que no hay una promesa lanzada al vacío, más bien hay un tercero que está afianzando esa promesa de retorno, hablando en términos de lo que sería el eslogan de este webinar, ¿no? Así es, porque si no me equivoco, Sebastián, ustedes aprueban primero a la constructora, ¿no es así? Claro, Evalúan primero a la constructora antes de darle el préstamo al inversionista. nosotros evaluamos tres principales cosas. Lo primero es el cliente. Claro que miramos la experiencia que tiene, si no la tiene, no hay ningún problema. Pero evaluamos al cliente también en su situación financiera, en su país local y acá. Eso no significa que nosotros miramos certificaciones de ingresos, todo eso lo hacemos sin verificación de ingresos, sin verificación de ingresos. Sin embargo, miramos el cliente cuánto pone en la mesa. Por otro lado, miramos el proyecto, que es lo que verdaderamente identifica al cliente o inversionista. Ahí es cuando comenzamos a darle forma a todo el proyecto. Y claramente este triángulo lo completa el General Contractor. El General Contractor porque efectivamente él va a ser el verdadero garante de que esto funcione. Nosotros podemos prestar los recursos, pero el que va a ir a meter allá las manos y nos va a hacer que efectivamente el activo dure muchísimos años va a ser el General. Por eso nosotros vamos y miramos las licencias, vamos y miramos efectivamente que no tenga ningún récord negativo, y usted, señor cliente, también lo puede ver, aquí todo en Estados Unidos es público, y efectivamente hacemos un conjunto de variables con el fin de medir el riesgo de la operación. Entonces, completamente al lugar de tu pregunta, porque esto lo que transmite, y junto con lo que Ronald nos dice, es que somos unos árbitros en la operación para garantizar que efectivamente las cosas fluyen de la mejor manera. Así es.
Entonces, Maribel, Yorlinda, yo quisiera saber ustedes qué opinan de todo esto, cómo lo ven. Si nuestros participantes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, que creo que es el momento para que las podamos responder. Sí. Déjame, vamos viendo acá. Bueno, Ah, ya aquí dice Mario, dice, me imagino esto es para Ronald, trabajan por Naples, Naples. Naples. Ajá. Naples, sí, pues sigue siendo Florida Central. Yo insisto, creo que el punto de partida sería iniciar por el lote. Si ya tienes un lote, yo te llamaría a que te reunieras con el equipo de las muchachas para que vean la viabilidad de tu lote. Yo acabo de decirle, ¿no? El hecho de tener un lote de tierra no quiere decir que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, lo primero que había que hacer es como un proceso de investigación, a ver o sea, qué es lo que se puede desarrollar en tu lote y si la estructura de mercado local te permite obtener ese retorno de inversión. ¿A qué me refiero? El proceso de valoración de una propiedad aquí en Estados Unidos se fundamenta principalmente por comparables. Y los comparables te van a decir cómo se comporta o digamos, cuánto está dispuesto a pagar el mercado por un pie cuadrado de propiedad en una localidad determinada. O sea, definitivamente yo les decía al principio que construir una casa es más o menos es un monto estándar, más o menos estándar en cualquier parte de la Florida. Digamos que algunos puntos van a variar, principalmente por efectos de impuestos o impact fee o algunos fees que establezca el condado, pero el monto, digamos, bruto de construcción es más o menos estándar. Ahora, siempre, digamos que ese retorno, quien lo va a garantizar es la ubicación. Entonces, la ubicación es la que te va a decir a ti, bueno, vas a invertir dentro de un rango no exagerado para que el retorno de tu inversión tenga el máximo rendimiento. ¿Ok? Entonces, recuerda que el punto es tratar de orientar para que puedas invertir en una locación que permita al final del ejercicio tener un rendimiento aproximado del 30%. Puede ser superior incluso, porque en algunos ejercicios que hemos hecho, las expectativas se superan, pero con creces. Pero, insisto, el punto principal o el punto de partida es la evaluación de la locación. Es por eso que, insisto, o sea, digamos que la pieza clave de todo esto es asesoría en la adquisición del lote. De ahí arranca todo. Eso es lo que, realmente esto es lo que va a garantizar de que el retorno sea el esperado. La otra pregunta dice Mauricio también. Bueno, de 8 a 12 townhomes, ¿usted asesora en este tipo de terrenos? Sí, bueno, perdón, estaba hablando de terreno. No, me imagino que el tipo de proyectos, sí, porque o sea, cuando él dice de 8 a 12 townhomes, ¿usted asesoran para este tipo de terreno? Sí, sí asesoramos para cualquier tipo de terreno y que me imagino que el proyecto también es viable para Ronald y para el préstamo, para el financiamiento también. Sí, les comentaba yo al principio que aparte de la zonificación, digamos, un parámetro que determina o que establecen las estructuras de gobierno que le denominan densidad. ¿Ok? Y la densidad es la máxima, el máximo desarrollo de unidades de vivienda por unidad de acre. Entonces, sí, la respuesta, construir una casa es lo mismo que construir 10. Y habría que buscar, insisto, vuelvo al punto inicial, el lote adecuado que permita llevar adelante un proyecto como este. Entonces, y recuerda que el lote adecuado, insisto, no es solamente la zonificación con la densidad, sino además la ubicación correcta que permita el máximo rendimiento de tu inversión. O sea, tú quieres comprar un lote que te permita construir 8, 10 townhouses, tú puedes conseguir un rango desde 150, 200 mil dólares hasta 2 millones, 3 millones de dólares. O sea, el punto lo va a determinar la ubicación. Entonces, y obviamente que esta ubicación va a determinar el precio final de venta, ¿no? O sea, que al final eso, digamos que la ecuación se completa, la ecuación inicia con el lote y esa variable asociada al lote es lo que va a determinar, sin lugar a dudas, el rendimiento de la inversión. Así es. Para todas aquellas personas, si quieren hacer una pregunta en vivo, pueden levantar la manito que está en la parte de abajo
y ya yo les doy para que puedan hablar si desean hacerlo. Tengo una pregunta que me la mandaron aquí por WhatsApp para Juan Sebastián. ¿Qué requisitos necesito para adquirir un préstamo? ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos son muy sencillos. Pasaporte, visa y los últimos dos extractos de su cuenta bancaria en los Estados Unidos. Aquí nos desprendemos en una gran solicitud. Debemos tener cuenta en los Estados Unidos. Para comenzar todo el estudio, podemos tomar en cuenta los extractos bancarios de su país local, pero para ya someter la operación y poderle dar toda la viabilidad, necesitamos que el dinero esté en los Estados Unidos en una cuenta a nombre suyo. Nosotros como banco puede estar en la plena seguridad que nunca nadie le debe pedir su dinero. Usted siempre administra su dinero. Entonces, lo único que nosotros queremos ver es los fondos con los cuales usted va a garantizar que efectivamente van a ser parte para esta operación. Asimismo, nosotros cerramos estos negocios con corporaciones. ¿Eso qué significa? Más adelante, cuando tengamos citas con ustedes, se van a dar cuenta de los grandes beneficios tributarios, legales, de crédito, de reinversión y sobre todo de venta que ustedes van a tener cuando cierren a nombre de corporaciones. Entonces, si no la tienen, aquí también le podemos brindar el servicio para aperturarlas, pero es importante que cerremos a nombre de una corporación. Es por eso que cuando ya hablemos de ellos, son 3 documentos que vienen con todas las corporaciones, pero con estas 3 simples cosas nosotros podemos empezar a hacer realidad este sueño. Tú hiciste una pregunta de que el dinero tiene que estar ya en la cuenta de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tiene que estar antes de empezar el proceso? Nosotros pedimos normalmente que esté mínimo 2 meses. Pero ¿qué pasa? En la estructuración de todo este negocio, mientras que se piden permisos, mientras que se alista el lote, etcétera, etcétera, el dinero sí o sí ya va a estar ahí. Es decir, no necesita que lo que yo quiero, lo que más quiero, y esta pregunta sale muchísimo, es que mientras que vamos acá arriba haciendo todo el despliegue y limpieza del lote y permisos, yo estoy acá abajo como banco alistando toda la operación, tal que en un punto solo dejamos pendientes los permisos y la operación comienza a rodar. Es por eso que mientras nosotros estamos trabajando paralelamente, el banco ya hace el tránsito del dinero y lo podemos tener en cuenta desde ahí, ¿vale? Ok. Aquí, Maribel. Ok, ya hablamos de los tomos. ¿Cuál es el valor de un lote bien ubicado de un cuarto de acre? Bueno, eso va a depender, ahorita no podemos dar precio porque eso va a depender de la localización, dónde esté ubicado el lote, y por eso tendríamos que contactarnos para podernos filtrar bien la información, en qué condado, en dónde lo quieres realmente, dónde está ubicado. Realmente no podemos hablar ahorita en este momento de un precio de un lote porque primero tenemos que saber la ubicación, lo que quiere realmente, qué quiere hacer en este lote, y en función a eso le damos el precio. Le filtramos la información y le ubicamos y le buscamos el precio, el lote. Bueno, hay alguien que levantó la manito que quiere hablar. Tenemos aquí al señor Augusto. ¿Cómo está, don Augusto? Bienvenido y gracias por estar aquí. Cuéntenos. Ok. Creo que está, ¿Aló? quítale el mood. Sí. Déjame ver si ¿Me lo puedo escucha quitar. ya? Hola, buenas noches. Okay, ya, ajá. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido y gracias por estar aquí. A ustedes las gracias. ¿Serían tan amables de que nos puedan decir cuál es el valor del dinero, qué intereses cobran? Excelente pregunta, señor Augusto. Nosotros tenemos unas tasas que empiezan a partir del 9.5 interés fijo anual para los proyectos. Y cuando ya tenemos un proyecto de gran escala que supere los 3 millones de dólares, tenemos unas tasas mucho mejores, dentro de las cuales podemos hacer uso por la magnitud del proyecto. Sin embargo, estas tasas son efectivas, o la tasa que se hace efectiva es en el momento del desembolso del negocio. Hoy esa es desde donde empieza la curva, y podríamos empezar a simular con ese índice de referencia.
Entonces, también recordemos que en la construcción solamente pagamos sobre los anticipos o sobre los desembolsos hechos en cada etapa que se le hace a su general contractor. ¿Esto qué significa? Que no aplica el 9% directo a todo el préstamo, sino que esto es progresivo. Entonces, si se hace un primer anticipo del 15%, se hace solamente el cobro sobre ese 15%. Si después otra vez se hace un desembolso por el 20% de la obligación, luego ya el mortgage va sobre el 35% del valor de la obligación. Luego, al final, esa tasa de interés empieza a perderse en el camino y sobre todo al final, porque cuando ya llega el último desembolso, nosotros ya estamos trabajando para transformar la deuda y mandarla al último tenedor. Gracias. Entiendo de que el constructor comienza el proyecto el día cero y se demora más o menos 3 meses en tener las licencias. En eso, ¿cuánto tiempo demora la gestión del dinero? La gestión del dinero precisamente era lo que explicábamos, señor Augusto. Cuando ya estamos sacando todos los permisos, nuestro compromiso es que paralelamente la operación ya quede lista, con el fin de que solo falten los permisos para que la operación comience a desembolsar. Aquí lo que estamos garantizando es que no se quede el proyecto quieto. Por eso nos encanta estar engranados, porque lo que más nos gusta hacer es que la operación recibe permisos e inmediatamente comienza a desembolsar para que podamos ir a meterle mano de obra y maquinaria a las obras. Ok, correcto. Otra pregunta es, comprado el terreno, pagado el terreno con dinero propio y iniciando el contrato con el constructor, ¿tengo que darle una inicial al constructor? Tenemos que mirar los números. Precisamente era lo que hablábamos y es que nosotros lo que hacemos es validar ese 30%, miramos su lote y miramos efectivamente cuánto hay que nuestro inversionista debería traer a la mesa. Efectivamente, el primer dinero que se consume es el del inversionista. ¿Y por qué? Porque precisamente va a ser el dinero con el que se van a sacar los permisos y se va a empezar algún trabajo especial que tenga que hacerse en la tierra. Todas las tierras tienen alguna particularidad, entonces sí es efectivamente usted debe desembolsar el primer dinero, pero todo eso nosotros se lo tenemos en cuenta como parte de ese 30%. ¿De cuánto estamos hablando en una propiedad de 1.450 pies? ¿Cuánto estaríamos andando el 20% de inicial? Bueno, Señor Augusto, esa pregunta tiene como de ancho como de largo. sí. Yo lo que podría decirles es, mire, podemos aterrizarlo muchísimo y sacarle los números para que usted lo pueda ver, porque al final era lo que Ronald nos estaba explicando. Todos los lotes tienen una particularidad, un diseño, unas leyes, unos códigos que nos dicen qué podemos construir y qué no, y una zonificación. Entonces, digamos que es un conjunto de variables que al final nos van a decir definitivamente cuáles son esos valores. Entonces, yo dejaría esa pregunta parqueada con mucho respeto, señor Augusto, pero no la dejaría sin respuesta, sino que en un café que nos podamos tomar, con muchísimo gusto nosotros le respondemos. Ok. Ok, le agradezco la respuesta. Sí, yo me atrevería a agregar un poco más diciendo que o reforzando, mejor dicho, volviendo a traer sobre la mesa lo que dice Sebastián, ¿no? Las realidades son variantes y a pesar de que a mí no me gusta hablar, o sea, yo te podría dar una referencia por pie cuadrado, sin embargo, yo creo que esa es la mejor manera de demostrar estándares. Y yo, o sea, yo en mi caso, yo soy ingeniero y tengo muchísima experiencia trabajando y el desglose de precios yo lo hago por análisis de precios unitarios, ¿no? Eso, digamos que en principio, podríamos decir, si el pie cuadrado podría costar tanto. O te podría decir, mira, una casa tú quieres una casa de 1.450, lo primero que yo te diría a ti, hay que buscar el lote que permita construir esa casa de 1.450. Si ese lote reúne ciertas condiciones, digamos que se podría salir en el estándar de pie cuadrado que yo te pueda dar. Sin embargo, si hay condiciones particulares en ese lote, ejemplo, tienes un lote en X locación y en la ubicación donde está, hay que construir un pozo séptico.
Número dos, hay que perforar un pozo porque no tienes agua de la ciudad. Entonces, ese pozo, ¿cómo yo te puedo dar a ti un precio estándar si el pozo va a depender de la profundidad que yo tenga que perforar? ¿Cómo yo te puedo dar un precio por un pozo séptico si no sé por regulación de la ciudad en dónde debo yo ubicarlo? Por tanto, hay que construir un main shore line que pueda conectar con ese pozo séptico. Entonces, la conclusión es, tú puedes tener como referencia un precio estándar, que yo te diría de entrada, vamos a arrancar con un número de $135 en promedio. Pero literalmente es como tener la casa en el aire. Ahora, colocar esa casa en un sitio tiene otros costos que puede mantenerse dentro de esos 135 o no. Entonces, cuando hablas de costos, yo creo que hay que ser, y comparto la filosofía de Sebastián, hay que ser bien cuidadoso porque la gente se hace expectativas. Y cuando tú le cambias el valor al final, pueden sentir que hay algo extraño. Entonces, es lo mismo que tú agarres y llames al médico y digas, tengo este síntoma, y el médico, y pretendas que el médico te dé una receta exacta a tu condición. Él puede darte algo paliativo, mientras tanto, y él te va a decir al final, tengo que verte para decirte exactamente qué es lo que tienes tú. Bueno, esto no es muy distinto. Al final de todo esto, todo lo que se vaya a construir, a pesar de que por fuera se vea igual estéticamente, quizás por dentro hay algunas variantes y esas variantes pueden cambiar el precio. Entonces, yo te diría o comentaría al final de todo esto, es preferible hacer la evaluación particular a tu caso que crear una expectativa, que tú saques, porque no es una multiplicación directa. Yo quiero construir una casa de 1.450 por 135, eso me da tanto. Es posible que el valor sea ese, como es posible que no. En mi experiencia, la respuesta es no. Entonces, hay que esperarse. Es por eso que habría que aproximarse primero a un asesor de bienes raíces para que ubiques, repito, el lote, a menos que sea una casa que sea para ti. Tú dices, mira, yo quiero vivir en tal lado y yo quiero desarrollar una casa de tal y cual condición. Eso es otra realidad, que no, o sea, que no persigue un rendimiento, sino que persigue más bien estabilizarte o asentarte en un sitio, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero conclusión de todo esto, siempre el precio final va a depender de cada realidad. Si tu intención es invertir para obtener un retorno, bueno, definitivamente, digamos que la meta final, más allá del precio, es el retorno de la inversión como tal, ¿no? Entonces, es por eso que se estructura el equipo para poder garantizar eso. No sé si con eso respondo un poco o aclaro un poco el esquema que tú o lo que tú estás planteando. Ok. Bueno, yo te quiero hacerle una pregunta que esto va más por todo para Yorlinda. ¿Cuál es el valor de un lote bien ubicado de 1/4 de acre? El rango es muy amplio. Es muy amplio. Es muy amplio. Un lote que cuesta de $10,000, por lo menos, hasta, bueno, 250,000. ¿Entiendes? Te voy a responder de esta manera. Ahorita estamos manejando un proyecto que maneja una densidad de hasta 100 unidades por acre. O sea, permite construir 100 unidades de vivienda por acre. Ese es un proyecto que estoy manejando actualmente y que lo está financiando Juan Sebastián. Entonces, imagínate tú cuánto puede costar un lote que permite construir 100 unidades en un acre y cuánto puede costar ese mismo acre que permite construir una vivienda. ¿Sí me entiendes? Entonces, es complejo responder esa pregunta porque la respuesta no es una sola. ¿Qué significa bien ubicado? Esa buena ubicación es para tú vivir o es para tú invertir. El lote definitivamente siempre va a haber que hacer como una especie de cuestionario para saber cuáles son las expectativas de la persona y en función a esas expectativas tratar de buscar algo que se aproxime a lo que esa persona persigue. A lo que requiere, exactamente. ¿Para qué realmente quiere el lote? Como le digo, hay muchas personas que compran un lote, mira, quiero un lote solo para invertir, no quiero construir, quiero, como dicen en nuestro país, de engorde, dejarlo ahí y ya. Ah, bueno, pero eso te digo, ¿para qué quieres el lote? Y como hablaba Ronald, de cuánto aumenta o varía el costo en la construcción cuando hablamos de pozo séptico. Es muy importante porque muchas veces consigo clientes que le venden lotes y no le dan información si tienen los servicios o no. Entonces, cuando van a construir, porque se los venden y no le dicen, mira, no entonces, bueno, se consiguen con esto, que es un costo más colocar todos los servicios y se suma mucho, aumenta un poco el costo de la construcción. Entonces, tienen que saber cuándo es, o sea, que el lote esté listo y preparado para construir. Eso es muy importante.
Bueno, otra de las preguntas es que dicen, ¿es solo Florida o en qué otros estados se podría trabajar con estos proyectos? La respuesta de mi parte, me abstraigo a mi parte, Estados Unidos funciona como la unión de 50 pequeños países. O sea, aquí cada estado es como que si fuera, en lugar de una gobernación, es como que si fuera un pequeño país y tiene legislación propia. Eso concluye diciendo que cuando te otorgan una licencia, en mi caso y en la mayoría de los casos, es para ejercer dentro de un estado. ¿Puede ser homologada en otro estado? La respuesta es sí, mas sin embargo no es mi caso, no es mi intención, no es mi interés trabajar en otro estado. Consideraría que este mismo esquema tendrías que encontrarlo en otro lugar, ¿no? Al menos en mi caso, ¿no? Y que puede desarrollarse definitivamente. Yo siento que Estados Unidos es un país que es tan noble que ofrece oportunidades, creo que en todos los sitios donde tú te vayas a sentar. Te hablamos de la Florida porque es el área de dominio de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este caso hablando de la Florida. No sé, Juan Sebastián, si tú solamente estás en la Florida o en algún otro estado. Nosotros podemos cerrar negocios a nivel nacional. Uh-huh. Sin embargo, hay algo que es muy importante decir acá y es, hay que mirar mucho los porcentajes de rentabilidad. Nosotros acá en los proyectos lo estamos viendo y conocemos muy bien la zona. Si a mí me dicen, por ejemplo, como un cliente de hoy precisamente que estamos cerrando en Texas, voy a rentabilizar tanto, yo le digo, pues yo no sé, y la respuesta básicamente que le dije al cliente es, yo creo que usted debería mirar en otro lado, que si usted está buscando rentabilidad y movimiento a través de rentas cortas al final como planes de inversión, yo le diría, así como en la vivienda, está como en el lugar equivocado, pero, pero si estamos mirando un negocio a futuro, efectivamente, y con mucha rotación de viviendas, recordemos que Florida es uno de los 5 estados de los 50 que está todavía con índices positivos en la venta de inmuebles y donde sus precios no se han caído. Uh-huh. Entonces, es acá cuando nosotros decimos, lo pueden hacer en cualquier parte, pero también los invitaría a pensar en qué es lo que estamos pensando como proyecto. Exactamente. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué rentabilidad? ¿Dónde nos conviene más? Okay. Aquí Mauricio nos pregunta, ¿cuál sería el costo de formar una corporación con impuestos? Bueno, Mauricio, eso es, tenemos esa respuesta también, no la tenemos en la mano, pero te la vamos a tener, porque eso ya es parte de un contador. Entonces, es parte de un contador. Yo te puedo decir que más o menos puede ser entre unos 500 a $700 crear la compañía, más o menos, pero tendríamos que hablarlo con la parte contable. Sí, contable para que nos dé un monto exacto para decirte, pero esos son los precios que se estiman. Que podemos asesorarte con eso. Contamos con la parte contable y podríamos decirte. Okay. Mauricio Torres, el otro era Mario, perdón. Tomando en cuenta el proyecto de unos 10 a 12 townhomes, una inversión media necesaria, ¿cuánto sería? No, pero es que no hay variables todavía. O sea, ahí falta mucha información para poder responder eso. E insisto, o sea, es que recuerda que no es per se el costo por pie cuadrado de la construcción. Es como un compendio de variables que hay que meter en una ecuación y eso al final te va a dar un monto de inversión. Empezando, insisto, inicia por la selección del lote. Eso tiene un costo asociado. Sobre todo en proyectos donde se persigue construir más de una propiedad. Es súper importante poder encontrar una propiedad que te permita, un lote de tierra que te permita adelantar esa propiedad. Hay que ubicar ese precio dentro de la ecuación. Como segunda pauta, hay que ver qué exactamente, qué dimensiones quieres darle a esas unidades y además qué regulaciones por ordenanza o por norma que tenga la ciudad, cuál es el mínimo a construir por unidad. Porque también esa es otra variable que entra a jugar. Las ciudades dicen, mira, yo te permito que aquí construyas este y este tipo de viviendas. Y el mínimo a construir son tantos pies cuadrados. Entonces, aquí los clasifican. Entonces, hay que ver qué clasificación de vivienda entra allí para saber cuál es el tamaño mínimo en caso de que quieras hacerla lo más pequeño. Si la quieres hacer más grande, hay que saber qué tan grande es, hay que saber cuántos niveles, porque hay que saber cuál es digamos, el método constructivo o los materiales que hay que utilizar para poder avanzar en eso. Conclusión de esto, insisto, o sea, es bien complicado avanzar en un proyecto dando un costo por pie cuadrado. El costo por pie cuadrado lo puedes utilizar como una referencia, más no es una ley. A ese costo por pie cuadrado hay que sumarle unos costos de adquisición
del lote, hay que sumarle unos costos de impuestos, porque acá dije al principio que cada ciudad tiene su estructura impositiva. Esos impuestos varían de condado en condado y dependiendo del condado pueden variar importantemente, sobre todo en aquellos condados que están asentados ciudades principales. ¿Okay? Donde hay desarrollo, etc. O sea, por ejemplo, hay un tema que se llama los impact fees, y eso es un impuesto que cobra cada condado por el hecho de que él va a tener que disponer de policías, de bomberos, de escuelas, etcétera, para poder brindarle servicios a esa nueva familia que va a estar en esa casa. Eso varía dependiendo de la ciudad. Entonces, es muy difícil responder eso cuando incluso dentro de la ecuación entran variables financieras. Hay unos costos financieros que habría que incluir que no se sabe hasta que no se tenga un proyecto. Conclusión de esto, cada cliente es un proyecto y ese proyecto hay que armarlo. Para armar ese proyecto hay que, digamos, tener sobre la mesa algunas variables específicas para poder compilarlo y que Juan Sebastián con su equipo puedan, digamos, desmenuzar ese proyecto y buscarle la factibilidad financiera para poder apalancar. En líneas generales, más o menos eso. Ok, perfecto. Otra de las preguntas dice Mario, si es crédito para ya construido, ¿es menos el interés? Creo que nos va a tocar sentarnos con Mario inmediatamente y responderle esas dudas, pero cuente con ello, Mario. Nos sentamos y despejamos varias dudas. Sí. No se preocupen. Y hay otra que Mario también está haciendo. ¿Cuál sería el costo solo de construcción de pie cuadrado? Lo dije hace unos minutos, ¿no? No lo tomen como una ecuación lineal, no es una ecuación lineal. Pero como referencia pueden colocar $135 el pie cuadrado, en mi caso, y no es una ecuación lineal, repito. Siempre va a depender de las condiciones constructivas propias del terreno. Insisto, esto es la casa en el aire. Ahora, colocarla en el terreno puede que esté dentro de ese valor o puede ser que haya que sumar algunas cosas extra. ¿Okay? Ok, perfecto. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, yo creo que quedó claro para muchas personas y si no, igual los invito a que nos contacten para poder nosotros ya, cada caso me llevo de este webinar es que cada caso es particular, cada caso se debe evaluar uno por uno, aunque les estamos dando algo global de lo que puede pasar en cada circunstancia, es indispensable que se analice por cliente, por cada persona, qué es lo que más te conviene porque todos los casos son diferentes. Sí. Exactamente. Eso es un punto importante porque cada persona es un proyecto. Es un proyecto. No hay un estándar. O sea, aquí la atención es personalizada porque cada persona tiene un perfil financiero, cada persona tiene una expectativa de inversión y cada persona, digamos, querrá aportar su particular, digamos, sus intereses particulares dentro del proyecto que persiguen. Conclusión de esto, es por eso que digamos que más allá de la construcción, aquí lo que se brinda es asesoría para poder entrar de manera exitosa en un negocio en donde puedas invertir y al final del periodo, al final del ejercicio, tengas o un retorno o una propiedad, que ya per se esa propiedad va a conservar un equity. En fin, de todas, es necesario evaluar caso a caso. Es muy complejo o difícil, para no decir imposible, dar un valor estándar y que con eso sencillamente hagamos multiplicaciones. No funciona así. El señor Jairo, creo que y vamos a responder a dos personas que se levantaron la manito y ya con eso concluimos por el día de hoy. A ver. Dale, señor Jairo. Tú le puedes dar, porque ya. Sí, ya le estaba. Gracias, es que llegué tarde. Este video se podría ver la grabación de alguna manera. Claro que sí, va a quedar grabado y nosotros se lo vamos a reenviar a ustedes para que lo puedan ver completamente. Ah, perfecto, ahí envían todos los datos de contacto también, me imagino. Así es. Así es. Muchas gracias. Ok, don Augusto también volvió a levantar la manito. Vamos a ver. Señor Augusto. ¿Aló? Hola, hola. Hola. Bueno, nuevamente con don Augusto, cuéntanos. Creo que... ¿Tienes alguna otra pregunta, Augusto? Señor Augusto. Se le va. Déjame ver. ¿Aló? ¿Me escucha? Yo creo que está en mute, ¿no?
Sí, pero no, se lo libera, o es que él no sé, se equivocó. Bueno, vamos para otra pregunta que dicen aquí, pues antes el señor Augusto dice, una vez comprada la propiedad, ¿cuánto tiempo se demora en hacer el proyecto arquitectónico y obtener todos los permisos de la ciudad? Y un estimado de costo de proyecto y permiso de la ciudad. Lo dije en un principio, nosotros, si hablamos de un proyecto estándar, que es una casa unifamiliar en un lote que permite y que todo esté en orden, el tiempo promedio son 3 meses, desde el momento cero, desde el momento de la contratación, hasta el momento en que se puedan obtener los permisos, en promedio. Los costos siempre van a estar dentro del costo total del proyecto. Aquí no cobramos separados, manejamos proyectos llave en mano. ¿Y eso por qué? Porque, insisto, ¿no? Que es importante resaltar esto. La ciudad no otorga permiso para hacer el proyecto. La ciudad le otorga el permiso de construcción al contratista. Por tanto, digamos que el proceso en general, o dentro de los costos que se dan, está todo lo que tiene que ver con la permisología. Esa primera etapa del proyecto, que son 3 meses en promedio, que fue lo que mencioné al principio, es lo que corresponde para el desarrollo de ingeniería del proyecto como tal, específico para el lote, y trámite de permisos regulares en cada condado. Al final del mes 3, mediados del mes 4, estaríamos ya dando inicio a obra como tal. Ok, perfecto. Bueno, si quedó alguna pregunta, nosotros nos vamos a estar contactando con ustedes y respondiendo cualquier otra duda. Ok, quiero darle las gracias a Juan Sebastián y a Ronald por haber estado aquí con nosotras el día de hoy. De verdad que estoy muy feliz de tenerlos acá porque sé lo profesionales que son y un gusto, un placer tenerlos conmigo acá. Sí, de verdad, estamos súper contentas con este gran equipo porque de verdad que un equipo de profesionales. Así que ya saben, para contactarse con ellos, nos contactan a nosotros y nosotros ya entendemos el enlace el proyecto y nosotros ya organizamos una reunión con ellos para que puedan hablar. Sí, okay, como dijo Juan Sebastián, responderemos todas las preguntas, sería algo más personalizado, nos contactan y bueno, aclararemos. Sí, podemos hacer una atención personalizada. Más personalizado. Bueno, Yorlinda, ¿cuáles son tus redes sociales para que te busquen ahí? Bueno, yorlindaherrera.realto me consiguen en Instagram y al número de teléfono 407-680-5231. Ok, perfecto. Y a mí, ya lo saben, me pueden seguir en mis redes sociales como Maribel Luque Realtor. En YouTube también voy a estar como Maribel Luque Realty, entonces ahí pueden también ver el video que se va a subir ahí, igual se les va a enviar. También les vamos a enviar mi teléfono 407-791-8340 y nos vamos a estar contactando con ustedes. Gracias a todos por haberse unido esta noche con nosotros y esperamos verlos en una nueva oportunidad. Gracias, muchachos. Buenas noches. Gracias. Luego, feliz noche. Chao, chao. Chao, chao.